Buenas tardes, mi nombre es Melanie Aníbal. Formo parte del equipo de disección de la segunda cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y en el día de la fecha, junto con mi compañera Milagros Corsilia, realizaremos una mostración cadavérica correspondiente al trabajo práctico número 8 del sistema de esplagnología, que pertenece a las regiones de pelvis femenina, pelvis masculina y periné. Estamos en presencia de una vista posterior-superior de un preparado de pelvis masculina, en donde los términos de situación son anterior, posterior, derecha e izquierda. Hacia superior, a su vez, observamos a la región del retroperitoneo. En este preparado fueron rebatidos hacia anterior e inferior los componentes de la pared abdominal anterolateral. Dirigiéndonos hacia anterior, podemos distinguir a la vejiga, la cual se encuentra en relación hacia posterior con los uréteres, los cuales llegan hacia la porción de la base de la vejiga o cara posterior-inferior, tanto el derecho como el izquierdo. A su vez observamos que desde el vértice de la vejiga parte un repliegue que constituye al uraco, que se dirige hacia la pared abdominal anterolateral. Dirigiéndonos hacia posterior, sobre la cara anterior del sacro, encontramos al recto, el cual se continúa superiormente con el colon sigmoide, el cual fue parcialmente seccionado. Entre el recto y la vejiga podemos distinguir a los órganos genitales internos masculinos. Dirigiéndonos entonces sobre la parte posterior inferior de la vejiga, podemos reconocer a las glándulas vesiculosas, izquierda y derecha. Estas glándulas vesiculosas se relacionan a su vez hacia anterior e inferior con la próstata, la cual, si bien no puede ser observada a simple vista, podemos palpar si introducimos el dedo índice sobre la parte posterior inferior de la vejiga hasta poder palpar una estructura con consistencia duroelástica. Este elemento corresponde a la próstata. Luego, dirigiéndonos sobre los bordes mediales de ambas glándulas vesiculosas, encontramos a los conductos deferentes, derecho e izquierdo, que si los seguimos proximalmente, vemos cómo se dirigen hacia la región del anillo inguinal profundo, que es el punto del cual emergen del conducto inguinal. A esta altura, los conductos deferentes en su porción ilíaca toman relación con, por un lado, la arteria epigástrica inferior, rama colateral de la arteria ilíaca externa, la cual, como observamos, rodea hacia inferior y luego toma un trayecto ascendente y hacia medial para dirigirse hacia la vaina del músculo recto del abdomen. Luego el conducto deferente cruza la cara superior de los vasos ilíacos externos y sigue descendiendo sobre su trayecto pélvico, a nivel del cual cruza la cara superior de esta estructura que corresponde a la arteria umbilical, para la cual en breve daremos parámetros anatómicos para poder reconocerla. Continuando este trayecto descendente, observamos cómo el conducto deferente cruza sobre la cara anterior del uréter, desde lateral hacia medial. A esta altura alcanza el borde interno de las glándulas vesiculosas y observamos cómo modifica su diámetro y forma un extremo ampular denominado como ampolla del conducto deferente. Observamos a su vez cómo el conducto deferente derecho se reúne parcialmente con el conducto deferente izquierdo para circunscribir un espacio triangular de vértice dirigido hacia inferior
denominado como triángulo interdeferencial. En relación a los grandes vasos, podemos distinguir hacia superior y posterior a la arteria aorta abdominal, la cual se encuentra a la izquierda respecto de la línea media. Y vemos como a la altura de la cuarta vértebra lumbar se divide en sus dos ramas terminales las arterias ilíacas común, derecha e izquierda. A la derecha respecto a la línea media observamos a la vena cava inferior, la cual está constituida por la confluencia de las venas ilíacas común, derecha e izquierda. Luego observamos que las arterias ilíacas comunes, a la altura de la articulación sacroilíaca, se bifurcan en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa se va a dirigir hacia la región del espacio subinguinal para continuarse a nivel del miembro inferior como arteria femoral, mientras que la arteria ilíaca interna se mantiene en la región de la pelvis. Podemos diferenciar entonces las ramas colaterales que va a originar esta arteria ilíaca interna, las cuales se pueden subdividir en ramas parietales intrapélvicas, ramas parietales extrapélvicas y ramas viscerales. Respecto a las ramas parietales intrapélvicas, vamos a dirigirnos a un espacio topográfico que se denomina como fosita iliolumbar o fosa lumbosacra y que queda limitado hacia medial por el cuerpo de la quinta vértebra lumbar, hacia lateral por el borde medial del músculo psoas mayor y hacia inferior por el ala del sacro, la cual podemos palparla en el preparado. En esta región encontramos entonces dos estructuras nerviosas, correspondiéndose con el nervio obturador. Luego encontramos a el tronco lumbosacro y encontramos a una de las ramas colaterales de la arteria ilíaca interna, que es la arteria iliolumbar. Observamos cómo la arteria iliolumbar se bifurca en una rama ascendente o lumbar y una rama transversa o ilíaca. La primera se dirige hacia el músculo psoas mayor y luego también hacia el músculo cuadrado lumbar, mientras que la rama ilíaca se bifurca en una rama superficial que podemos distinguirla sobre la cara anterior del músculo ilíaco, y la rama profunda, como su nombre lo indica, se encuentra profunda al músculo ilíaco, por lo tanto no podemos observarla en este preparado. Continuando con las ramas parietales intrapélvicas, si nos dirigimos hacia medial sobre la cara anterior del sacro, encontramos en relación al primer foramen sacro anterior a una arteria denominada como arteria sacra lateral superior, que se introduce a nivel de este primer foramen sacro anterior. Y continuando sobre la cara anterior del sacro y de los forámenes sacros anteriores, una rama descendente que es la arteria sacra lateral inferior. Respecto a las ramas parietales extrapélvicas, nos dirigiremos hacia el lado izquierdo del preparado y podremos distinguir, por un lado, a esta arteria que observamos acá, que continúa un trayecto descendente en relación a la cara anterior de los ramos anteriores de los nervios sacros, que corresponde a la arteria pudenda interna. Y este es el parámetro anatómico que utilizamos para poder distinguirla. Luego, sobre la cara posterior de la vena ilíaca interna, encontramos a la arteria glútea superior, que en este caso se está originando por un tronco en común, tanto la arteria glútea superior
como la arteria glútea inferior. Y esto podemos comprobarlo debido a que observamos la región glútea de este mismo preparado. Esto es una variación anatómica, por lo tanto. Luego, si nos dirigimos sobre la pared lateral de la pelvis, en dirección hacia el foramen obturador, encontramos al paquete vasculonervioso obturador. Observamos al nervio obturador y más inferiormente se encuentra la arteria, que vemos cómo luego cruza sobre la cara superior del nervio. Esta, por lo tanto, es la arteria obturatriz, dirigiéndose hacia el foramen obturador. Y distinguimos, si la seguimos proximalmente, su origen de la arteria ilíaca interna. Para observar las ramas viscerales nos dirigiremos hacia el lado derecho del preparado. Observamos entonces una arteria que en su parte proximal o bien posterior se encuentra permeable, mientras que en su parte anterior se encuentra formando una estructura ligamentosa. Esta es la arteria umbilical. Y vemos cómo luego toma relación con el uraco sobre la pared anterolateral del abdomen. De la arteria umbilical, a su vez, parten numerosas ramas denominadas como arterias vesicales superiores, las cuales se dirigen hacia la cara superior de la vejiga, a la cual irrigan. Por otra parte, podemos distinguir, desprendiéndose de la arteria ilíaca interna, una arteria que, dirigiéndose hacia anterior e inferior, llega a la cara posterior inferior, de la vejiga. Esta es la arteria vesical inferior. En relación al conducto deferente, encontramos una arteria que lo acompaña en su trayecto hacia proximal, hacia el anillo inguinal profundo, pero que si la seguimos hacia distal, observamos cómo entra en relación también con el extremo ampular del conducto deferente y en parte con las glándulas vesiculosas. Podemos distinguir que esta arteria, ¿sí?, se origina de la arteria umbilical, y lo que marcamos previamente en relación al conducto deferente en su parte más proximal es la rama recurrente de la arteria del conducto deferente, la cual observamos a esta altura su origen. Bueno, vamos a proseguir entonces ahora con la segunda parte del higo, que corresponde a pelvis femenina. Para eso vamos a utilizar este preparado, donde la pared abdominal anterior fue seccionada y rebatida hacia anterior y hacia inferior, para poder observar entonces la cavidad abdominal, cuyas vísceras fueron también disecadas, para poder observar el retor peritoneo, y también para observar inferiormente la cavidad pélvica con su contenido. Antes que nada, vamos a marcar un par de parámetros que nos van a servir a nosotros para situarnos en el preparado y reconocer las estructuras. Por un lado, en la línea media vamos a marcar este relieve formado por el premontorio, es decir, por la unión entre la vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Inferiormente se continúa entonces con el sacro, que lo vamos a marcar bien hacia profundo y hacia posterior. Hacia los laterales vemos a los huesos ilíacos revestidos por los músculos ilíacos y seguidos por las crestas ilíacas, que terminan en las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces, ahora sí, vamos a determinar antes que nada términos de situación. Hacia superior vamos a ver la bifurcación aórtica y hacia inferior el trayecto de las ramas que nacen a partir de la misma. Y para determinar derecha e izquierda también vamos a usar la arteria aorta. Sabemos que la aorta se bifurca a la izquierda de la formación de la vena cava inferior, que se encuentra derecha. Bueno, entonces ahora sí vamos a adentrarnos en lo que sería la cavidad pélvica y su contenido. Sabemos que lo podemos dividir en fines prácticos en un contenido visceral y otro vascular.
Vamos a arrancar entonces con la parte visceral, que la encontramos en la parte media. El órgano que vemos más hacia anterior es la vejiga, en relación hacia posterior con los órganos genitales femeninos, internos, y hacia anterior con la sínfisis púbica. La vejiga, a través de su vértice, es continuada, como ya nombró mi compañera, por el uraco o el ligamento umbilical medio que termina en la pared abdominal anterior. Posteriormente vemos los órganos genitales internos femeninos, los cuales vamos a abarcar con precisión en unos minutos. Antes vamos a marcar que posteriormente a estos órganos y anteriormente al sacro se encuentra el recto. El recto y la porción más distal del colon sigmoides que fue seccionada. Sabemos que estos órganos se continúan en uno y el otro a la altura de la tercera vértebra sacra. Entonces, ahora sí, en cuanto a los órganos genitales femeninos internos, vamos a marcar en un principio al útero. El útero sabemos que se compone inferiormente por el cuello, que es seguido por el istmo y luego por el cuerpo. El cuerpo a su vez se continúa por el fondo del útero en su cima o en su parte más superior. Volviendo al cuerpo uterino, vamos a marcar en sus ángulos superiores y laterales los cuernos. Estos cuernos uterinos son muy importantes para poder encontrar otro tipo de estructuras, por un lado ligamentosas y también vísceras. Vamos entonces a marcar desde la parte más anterior del cuerno uterino una estructura ligamentosa que se extiende hacia el lateral, hacia anterior y ligeramente hacia superior. Es el ligamento redondo del útero y atraviesa entonces el orificio inguinal profundo para llegar al espesor de la pared abdominal anterior. Este ligamento va a tomar relaciones con los vasos ilíacos internos hacia la profundidad, o mejor dicho, con los ramos que nacen a partir de los vasos ilíacos internos y luego con los vasos ilíacos externos. Y otra relación que es muy importante mencionar es la que toma con una arteria que nace de la cara interna de la arteria ilíaca externa, que es la arteria epigástrica inferior. Vemos entonces cómo la arteria epigástrica inferior y el ligamento redondo del útero se abrazan recíprocamente. Bueno, entonces, ahora, volviendo a los cuernos del útero, vamos a seguirlos a los mismos hacia posterior y hacia lateral para marcar las trompas uterinas, que a su vez llegan al ovario. El ovario es este órgano de forma ovoide que toma relación hacia posterior, en su posición anatómica, con la pared parietal pélvica, y además en posición anatómica se encuentra situado posterior y lateral al útero, que es una relación súper importante para tener en cuenta. Entonces, ahora, volviendo al ovario y a su extremo tubárico, vemos como el mismo llega, o mejor dicho, nace una estructura vascular que, si la seguimos hacia superior, la vemos drenando en la cavidad abdominal en la vena renal izquierda. Es entonces la vena ovárica izquierda. Si estuviésemos del lado derecho, la deberíamos drenar en la vena cava inferior. Entonces, ahora ya marcamos los órganos genitales internos, marcamos el recto, marcamos la vejiga. Vamos a marcar una estructura que toma relación con los vasos ováricos, pero que hay que tener en cuenta que no tenemos que confundirla con ellos, y es el uréter. El uréter toma relación con estos vasos, pero se encuentra externo a los mismos. En su porción sacroilíaca lo vemos cruzando del lado izquierdo los vasos ilíacos comunes, del lado derecho los vasos ilíacos externos. Luego abarca el interior de la cavidad pélvica, cruzando las ramas que nacen a partir de la arteria ilíaca interna, y vamos a ver que tiene gran relación con una arteria que vamos a nombrar en unos minutos. Por ahora solamente vamos a decir que es la arteria uterina, para finalmente entonces abarcar el cuello vesical.
Bueno, entonces ahora sí, ya nombramos todas las estructuras viscerales que podemos ver en la pelvis. Vamos a ir por las estructuras vasculares. Habíamos nombrado en un primer momento a la aorta abdominal, que sabemos que a la altura del E4 se divide en arteria ilíaca común derecha e izquierda, la cual a su vez a la altura del borde inferior del E5 se divide en la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa la vamos a reconocer por su trayecto hacia inferior y hacia lateral para continuarse a la altura del ligamento inguinal como arteria femoral, y la arteria ilíaca interna dirigiéndose hacia inferior de manera, digamos que casi vertical, con un trayecto ligeramente oblicuo hacia medial y en relación hacia posterior con los vasos ilíacos venosos, para llegar entonces al borde superior de la escota pudroasiática mayor y dividirse en sus ramas terminales. Estas ramas entonces van a abarcar distintas regiones, tanto viscerales como parietales en la pelvis. Para poder reconocer cada rama no vamos a centrarnos en su origen, ya que es muy variable, sino que en los órganos o en las regiones parietales a las que llegan. Vamos a comenzar entonces con esta rama, que debemos dirigirse bien hacia anterior, para finalmente abarcar la pared abdominal anterior. Ya la vimos con mi compañera, es la arteria entonces umbilical. La arteria umbilical la vamos a encontrar a su vez con una porción permeable y una porción obliterada. La porción permeable va a dar origen a otra rama arterial que, si la seguimos, la debemos llegar a la cúpula vesical, es decir, a la cima de la vejiga, y es la arteria vesical superior. Por otro lado, vamos a marcar también anteriormente, pero ahora hacia la región parietal, a la arteria obturatriz. La vamos a encontrar entonces a la arteria obturatriz, si la seguimos, llegando al foramen obturador, en relación hacia superior con el nervio obturador. En este caso, la arteria obturatriz no se va a poder apreciar bien desde el video, pero están haciendo del tronco posterior de terminación de la arteria ilíaca interna, lo cual no es frecuente, suelen hacer del tronco anterior. Sin embargo, el nacimiento de la misma es bastante variable y hay otra variación que se puede ver del lado derecho en cuanto a su nacimiento, donde en un principio vamos a identificar a la arteria porque, de nuevo, llega al foramen obturador. Pero si la seguimos a su nacimiento, vemos cómo nace de la arteria epigástrica inferior, la cual a su vez es una rama colateral de la cara interna de la arteria ilíaca externa, como habíamos dicho en un principio. Volviendo entonces del lado izquierdo, ya marcamos a la arteria umbilical y a la arteria obturatriz. Vamos a marcar a la arteria uterina. La arteria uterina la vamos a diferenciar por su trayecto hacia anterior y hacia medial para abarcar entonces el cuello uterino. Habíamos dicho que tomaba relación muy importante con el uréter. Volvemos a marcar el uréter y vemos entonces, recreando un poco el ligamento redondo, cómo la cruza la arteria uterina al uréter superior y anteriormente. Esta relación es muy importante para reconocer a la arteria uterina. Bueno, ahora entonces vamos a proseguir con las ramas que nacen de la arteria ilíaca interna y vemos desde el tronco de posterior, el tronco de división posterior de esta misma arteria, cómo nace un ramo arterial, que es la arteria lútea superior, que la vemos dirigirse hacia posterior y hacia lateral para atravesar el inserticio entre el tronco lumbosacro y S1 y finalmente llegar a la región glútea. También vamos a marcar cómo desde esta arteria nace otro tronco arterial que se dirige sobre la cara anterior del sacro. Es el tronco que va a dar entonces a las arterias sacras laterales, que las vamos a diferenciar, no solamente porque se encuentran sobre la cara anterior del sacro, sino que también porque abarcan los forámenes sacros. Acá se puede ver. Bueno, entonces ya marcamos a las arterias sacras laterales y la arteria lútea superior. Vemos también desprenderse del tronco de división posterior de la arteria ilíaca interna un tronco arterial que a su vez va a dar origen lateralmente a esta arteria
que la vamos a determinar como arteria pudenda interna. Y medialmente a la arteria lútea inferior. La clave para diferenciar una de otra es tener en cuenta que la arteria pudenda interna dentro de la cavidad pélvica es lateral a la arteria lútea inferior y que también va a cruzar la cara anterior de todo el plexo sacro para la altura del borde inferior del tercer nervio sacro, dirigirse hacia posterior para atravesar la escotadura ciática mayor. Mientras que la arteria lútea inferior, que a su vez es medial a la pudenda interna dentro de la cavidad pélvica, atraviesa el incerticio entre el segundo y tercer nervio sacro, es decir, que se hace profunda más superiormente. Y otra rama podemos marcar naciendo de la arteria lútea inferior y es la arteria vesical inferior. La vamos a reconocer a esta arteria porque se dirige hacia anterior y hacia medial para finalmente llegar al cuello de la vejiga. De nuevo, su nacimiento es muy variable, en este caso nace de la lútea inferior, pero por ejemplo también puede nacer directamente de la ilíaca interna, por eso hay que guiarse en cuanto a su dirección y el órgano que abarca. Bueno, ahora entonces ya terminamos con lo que sería cavidad pélvica femenina. Vamos a terminar este vivo mostrando la fosa isquional. Bueno, para eso entonces vamos a utilizar este preparado de región glútea, donde se disecó la piel, el tejido celular subcutáneo y podemos observar el músculo glúteo mayor. Lo vamos a rebatir hacia superior para poder entonces visualizar mejor la fosa que nos abarca. Es la fosa isquional, se describe con una forma triangular de base inferior y vértice superior. Tiene entonces su base correspondiendo a piel y tejido celular subcutáneo, los cuales fueron disecados, por ende no se pueden marcar, y tenemos por otro lado la pared medial, constituida por distintos músculos. Vamos a marcar el músculo elevador del ano, y la pared lateral, constituida por el músculo obturador interno y su fascia correspondiente. El vértice de esta región, que se orienta hacia superior, corresponde a la inserción del músculo elevador del ano en el músculo obturador interno. A fines prácticos, la unión entre ambas paredes. Y vamos a terminar entonces marcando el contenido de esta región, que por un lado es tejido adiposo, de nuevo fue disecado, pero acá se pueden ver cómo quedó parte. Y por otro lado vemos entonces al conducto pudendo. El conducto pudendo, constituido por el nervio pudendo, la arteria pudenda interna y la vena que la acompaña. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.